La sociedad, en este caso española, podría ser la argentina, ¿no? De creer en la impostura, de aceptar una versión que en algún punto es una versión edulcorada. Totalmente. De lo que pasaba en los campos. Esta es una pregunta fundamental. Hay preguntas fundamentales en este libro. Una de ellas es ¿cómo es posible? Esta pregunta no me la formulé yo de manera racional cuando quise escribir el libro, pero sí estaba ahí en el nudo de mi interés por el asunto, ¿no? Una pregunta fundamental es ¿cómo es posible que este hombre mintiera a todo el mundo durante tanto tiempo y que todo el mundo le creyese? Claro. Este hombre mintió a todo el mundo, incluido, por cierto, su mujer y sus hijas, pero al Parlamento español, en televisión, etc. ¿Cómo es posible que lo creyese? Y hay una respuesta, hay muchas respuestas. Por supuesto, entre otras cosas porque esto es una novela y las novelas no dan respuestas, únicas respuestas, ¿no? Respuestas nítidas, taxativas, dan respuestas siempre contradictorias, ambiguas, ¿no? Una respuesta fundamental a esa pregunta y vital es que efectivamente, como tú insinuabas, este hombre, la versión que este hombre daba de su paso por los campos nazis, de su paso por la guerra española, por el franquismo, todo esto, era una versión edulcorada, era una versión digerible, era una versión tranquilizadora, era una versión sentimental, épica, romántica, en la que, ¿verdad?, había unos muy malos que estaban por ahí, que eran los franquistas, y unos muy buenos que éramos, y los nazis, y unos muy buenos que éramos nosotros, y que no teníamos nada que ver con ellos. Era una versión sin eso que Primo Levi, que es una especie casi diría de ángel tutelar en este libro, llamaba las zonas de sombra o las zonas grises. Es decir, esos momentos terroríficos en los cuales las víctimas se convierten en verdugos y los verdugos en víctimas, ¿no? Es decir, una versión sin las complejidades, sin las atroces ironías, sin las ambigüedades espantosas que tenía la realidad, que tenía la verdad de ese pasado espantoso. En definitiva, una versión kitsch, una versión kitsch de la historia, una falsificación de la historia. Y todo el mundo se quedaba contento con ello, ¿verdad? Todo el mundo se quedaba tranquilizado. Algunos periodistas, cuando yo hablé con ellos, algunos periodistas que lo habían entrevistado, que habían difundido sus mentiras, me decían, es que nos lo daba todo hecho. Nosotros le poníamos un micro delante y él te contaba todo. En cambio, ¿verdad? Cuando íbamos a entrevistar a las verdaderas víctimas, o no querían hablar, o bien, y es completamente legítimo y comprensible, o no querían hablar, o hablaban poquito, mal, no contaban cosas interesantes, se iban al baño constantemente, teníamos que interrumpir la grabación. Claro. Mientras que este hombre salía ahí y te contaba lo que el viento se llevó, ¿verdad? Claro. Cargas de caballería, bailes, lo que... Y claro, entonces eso vendía mucho, eso sobre todo, insisto, tranquilizaba. Eso es una versión, todo el mundo lloraba, todo el mundo se sentía, todo el mundo lo veía como un héroe, y era una versión tranquilizadora porque los verdugos estaban por ahí, y las víctimas éramos nosotros. Ahora, fíjate que yo todo lo que sé de este señor lo sé por haber leído el libro, únicamente por haber leído el libro. Siempre, para mentir, tiene que haber algo de verdad. Por ejemplo, él estuvo preso en Alemania, 13 meses o 12, no me acuerdo. Estuvo preso. Ahora, salir preso en esa Alemania hitleriana, totalmente, claro, en plena guerra. En plena guerra. Acusado de comunista o de algo así. Es casi imposible. Sí. ¿Qué pasó? Aquí, digo, me sale decirlo, no quiero ofenderlo al señor ¿no? Pero digo, me sale decirlo que a quién delató, qué hizo para poder salir de una cárcel nazi. Que te mataban porque sí. Ya que estamos, uno más, ¿qué hace? ¿No es cierto? Mira, hay dos cosas en lo que dices. La primera es vital y la segunda también. La primera es que detrás hay algo que en realidad es un leitmotiv del libro, algo que yo borrosamente intuía antes de escribir este libro y que ahora he visto con toda nitidez. Las mentiras puras no se las cree nadie. Claro. Toda mentira, para ser verosímil, tiene que estar amasada con verdades, con pequeñas verdades. Tiene que tener un granito de verdad que dote del sabor inconfundible de la verdad a esa gran mentira. Sí, tú sumas una mentira y una verdad y el resultado siempre es una mentira. Este hombre lo entendía eso mejor que nadie. Y como tú has dicho muy bien, como es un mentiroso absolutamente genial, todas sus mentiras estaban construidas a base de pequeñas verdades. Es decir, muy bien tú lo dices,
Él nunca estuvo en un campo de concentración, pero sí estuvo en la Alemania nazi. Y estuvo en una cárcel, aunque no por motivos, porque fuese un resistente antinazi, sino por simple derrotismo. Él, por ejemplo, por poner otro ejemplo, decía siempre, es que yo fui un clandestino durante todo el franquismo. Bueno, pues era verdad. Lo que pasa es que no fue un clandestino durante todo el franquismo por ser un resistente antifranquista, sino por ser un simple delincuente, un simple ladrón. Entonces, detrás de todas sus mentiras había grandes verdades. Y esto es muy importante saberlo y creo que los periodistas lo saben muy bien. En cuanto a lo otro que tú mencionas, ¿cómo es posible que este hombre escapara a eso? Sí. Es que hay que tener en cuenta otro hecho. Que este hombre es un genio, yo no tengo ninguna duda. Yo es el mayor genio que me he encontrado en mi vida y he estado en compañía de algunas personas muy inteligentes. Claro. Como este ninguno, te lo puedo garantizar. Este hombre es un liante de un tamaño fabuloso. O sea, es capaz de enredar a todo el mundo y fue capaz de enredar a la justicia nazi. Esa es la puñetera verdad. Es decir, por un lado les pareció indefenso y por otro lado, este hombre que apenas sabía alemán, vete a saber qué les dijo a aquella gente. Es un episodio, no creo que delatase a nadie, porque no hacía falta que delatase a nadie. Hay que recordar que él estuvo como trabajador voluntario allí. Simplemente, como en tantas ocasiones en su vida, esto no fue un episodio aislado. Él era capaz de engañar, de liar, de enredar con una facilidad asombrosa. A los franquistas lo hizo después de la guerra. ¿Y por qué aceptó recibirte? ¿Por qué aceptó hablar con vos? ¿Y por qué aceptó finalmente que este libro exista? Tú has acabado de leer el libro, entonces yo casi te lo preguntaría a ti, porque yo tengo algunas respuestas, tú también tendrás alguna respuesta, a lo mejor cada lector tiene la suya. Hombre, podríamos pensar en aquello que decía Dalí, ¿no? Que hablen aunque sea bien, claro, ¿no? Que hablen de mí aunque sea bien. Este hombre evidentemente es un ególatra de un tamaño fabuloso, pero eso es una parte probablemente de la verdad. Prefiere que hablen mal de él antes de que no hablen, pero hay otra parte de la verdad, y es que él es, como te he dicho, un liante extraordinario, y además creyó que podía conseguir que yo escribiese una defensa de su impostura. Es decir, él, esto es muy importante, él desde el momento en que estalló el caso, en vez de marcharse si a mí me hubiesen pillado en una situación como esta, me hubiese marchado a un iglú, claro, ¿no? A Laponia directamente. Por lo menos, si no hubiese hecho otra cosa mal. Claro. Él no, él salió a los medios de comunicación, a las televisiones, a las radios, a defender su impostura, y una de las líneas fundamentales de su defensa era: yo hice todo esto por altruismo. Es decir, gracias a mi mentira, es verdad, yo mentí, aquello no era exactamente lo que ocurrió, pero gracias a esa mentira di a conocer una verdad que necesitaba ser difundida, la verdad de los campos nazis, la verdad de la posguerra, la verdad del antifranquismo, y sobre todo lo hice con los chicos, y eso contribuyó a que se difundiera esa verdad. Entonces él creyó que iba a conseguir que yo lo defendiese, que yo diese esa versión de por qué había hecho las cosas. Naturalmente, esa línea de defensa no solo la usó él, también lo usó gente tan inteligente, pongamos, como Claudio Magris, el escritor italiano. Pero no tiene fundamento. Es muy raro, lo de Claudio Magris es muy raro. Bueno, es que no tiene fundamento. Claudio Magris decía lo mismo. Sí, es verdad, este hombre mintió, pero gracias a eso se difundió una verdad que necesitaba ser difundida. No tiene fundamento porque, como decíamos al principio, y como tú has entendido muy bien, lo que este hombre difundió no era la verdad. Era una versión edulcorada de la verdad. Era una falsificación de la verdad. Era el kitsch de la verdad. Entonces yo estoy seguro de que él buscaba, porque lo intentó en otras ocasiones, con otras personas, que yo escribiese una defensa, una rehabilitación. ¿La mujer y los hijos lo reivindican, lo aceptan? ¿Cómo lo tomaron? Sí, lo defendieron, siguieron a su lado. Tiene dos hijas y una mujer a quienes engañó, como a todo el mundo. Y sí, estuvieron con él, me parece admirable. No solo estuvieron con él, salieron en la televisión, lo defendieron. Esa es la complejidad del personaje. Es un personaje que puede hacer cosas atroces y al mismo tiempo es una persona generosa y querible para su familia y para sus amigos. ¿Y qué dijo del libro? Yo estuve con él después. Yo quise que él leyera el libro. Es decir, yo conté con su colaboración desde el principio. Establecimos unas normas. Para mí la fundamental era que yo iba a intentar cómo fuese contar la verdad. Que ese era el propósito del libro, él lo aceptó y entonces conté con su colaboración y yo tengo muchas horas grabadas
con una cámara, mi hijo me ayudaba, eso lo cuento también en el libro, y viajé con él, y en fin, hice todo. Entonces, cuando tuve acabado el libro, yo le entregué el manuscrito, quise que lo leyese antes de que el libro se publicase, de hecho, aplazamos, pedí a la editorial, bueno, exigí a la editorial, vamos, no quise publicar el libro antes de haber hablado con él sobre el manuscrito, hablamos largamente, a él el libro no le gustó, pero es que si a él le hubiese gustado el libro, no me hubiese gustado a mí, porque él buscaba una geografía, una justificación, llámale como quieras, y eso no es el libro, aunque en el libro hay un intento, lo más serio que yo he podido, de entender el personaje. Entender es lo contrario de justificar, no tiene nada que ver. Yo he intentado meterme en su cabeza y meter al lector en su cabeza por qué hizo eso, qué había detrás de su intención, en fin, todas estas cosas que los escritores tenemos la obligación de hacer, pero no había una justificación de lo que hizo, porque no tiene justificación de ninguna manera. Entonces el libro no le gustó, pero lo entendió, lo cual no es fácil, no porque el libro sea difícil de entender, que creo que lo puede entender todo el mundo, sino porque era un libro sobre él. No sé cuántas páginas escritas sobre él, no era tan fácil. Pero fue una conversación muy cordial, lo que pasa es que luego él apareció, de hecho, en el programa de máxima audiencia en España de la radio, diciendo cosas que no eran verdad. O sea, en fin, que no había leído el libro, por ejemplo, cuando en realidad solo sabía de memoria. Claro, claro. Pero ya no ha vuelto a aparecer y tampoco le guardo rencor por una cosa. Y el libro es un éxito y lo merece por la prosa, por cómo uno puede también pensar no solamente en sí mismo, sino en la historia contemporánea. Javier Cercas, muchas gracias. Muchas gracias a ti.